Pero antes de eso vamos a hacer aquí el breve resumen que ya estamos haciendo al comenzar cada uno de estos estudios, cada una de estas meditaciones. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos viendo que es un trayecto, es cada una de las letras, la misma escritura nos avala, que es un camino espiritual en el que todo empieza con la letra Aleph, que la Aleph es la fortaleza, es la cabeza de toro que representa el liderazgo, la fortaleza, representa el eterno, es decir, a Dios, por eso es el número 1. De aquí sigue la letra Bet, que tenemos ahí el dibujo de la casa, de la tienda de campaña, que representa la familia, es el número 2. De ahí vemos la letra Gimel, que Gimel hemos aprendido que significa camello en hebreo, y va a representar al hombre rico, que son los que montaban estos camellos, y el hombre rico y generoso. Vemos que cuando se habla de camellos, cuando aparece la letra Gimel, hay abundancia, y habla del hombre rico y generoso. También tiene que ver con la palabra Gam, que Gam es la reunión de aguas, es la raíz de la misma palabra Gimel. Las aguas en la escritura es representativa de las naciones, así es que la reunión de aguas, el estanque de aguas, es representativo de cómo el Señor va a sacar a los dispersos de entre las naciones. Por eso vemos en la escritura que hay pasajes, específicamente el que se viene a nuestra mente, que estudiamos, es el de los 10 camellos que van a beber agua, que van acompañando a Eliezer, que era el siervo de Abraham, que salen y representan a las 10 tribus en el exilio. Entonces tiene que ver con los dispersos. De ahí la letra Dalet, que Dalet hemos visto que significa pobre en hebreo, y es el dibujo de una cortina, de una puerta, de una tienda, de la puerta que se utilizaba en las tiendas de campaña, y representa el número 4. De ahí la Hei es el número 5 de este monito, de este hombre con los brazos levantados, que representa revelación. Es el número 5 que vemos en la escritura, que está ligado a la gracia de Dios. El número 6 es la letra Vav, que el 6 está ligado al hombre, y es el dibujo de una estaca, de un gancho o un clavo. Y el número 7 que vimos la semana pasada es la letra Zain, que es este instrumento para arar la tierra, que es lo que marca la escritura como la espada del espíritu, es un arma. Zain en hebreo significa espada o arma, y vimos varios pasajes en los cuales nos habla la escritura de la espada del espíritu, que es la Torah. De la primera vez que se utiliza, si recordamos que vimos la letra Zain, la primera vez que aparece en la Torah es para la palabra Será. Será significa semilla. Entonces esta letra va a estar relacionada con la simiente. Entonces aquí tenemos las primeras 7 letras, que juntando cada una de estas letras nos habla del líder o la fortaleza de la casa, que es el Padre. En estas primeras 2 letras ya tenemos la figura y tenemos el mensaje de que nos está hablando del líder de sobre todas las cosas, el líder de la casa, el líder de las 12 tribus, que es el eterno, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, el líder de la casa es el hombre rico y generoso, que reúne de entre las naciones a los dispersos. De ahí pasamos a Dalet, reúne a los pobres, a los vagabundos, a los cabizbajos, de entre los 4 ángulos de la tierra, por algo es el número 4, y les abre la puerta a la revelación por medio de su gracia. Entonces, cuando el Señor nos da esa revelación por medio de su gracia, eso es lo que nos va a unir, que es la letra Bab, y va a unir al hombre a la espada del espíritu, que es la Zain. Entonces esas son las primeras 7 letras. Una vez que ya recibimos esa revelación del Eterno, que ya eso nos une a la espada del espíritu, que ¿qué es lo que hace la espada del espíritu? Dice la escritura, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y esa espada es la que planta ahí esa semilla por medio de su Torah, y eso nos va a llevar a la letra del día de hoy, que es la letra Het, es la letra número 8 en el alefato hebreos. Y vemos que cada una de estas letras, el Eterno, por medio de estas letras, por medio de estos dibujos, nos habla mucho. Ahora sí que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos 2 fotografías. Una es el dibujo, la que está a mano derecha, pues de un cerco, y la otra es un muro, una pared. Y aquí pues la que puse aquí en esta presentación es nada menos que el muro de los lamentos. Es una pared que
que simplemente el tenerla ahí, el ir, el tocarla, el hacer una oración delante de esto, nos habla de lo mismo que significa esta letra, que está ligada a la protección de Dios. En hebreo pictográfico, este es el dibujo de lo que era la letra Het, que si vemos aquí es el dibujo de una pared. Ahora sí que hoy en día a lo mejor las paredes que nosotros tenemos no se ven de esta manera, sin embargo es una pared como de una tienda de campaña. Ahorita vamos a ver un dibujo también ahí de lo que era el tabernáculo, ahora sí que el muro que está todo alrededor del tabernáculo. Vamos a ver que hay mucha similitud entre el dibujo del muro del tabernáculo y esta letra. Y esta letra va a estar asociada, o sea, si nos ponemos a pensar, ahorita estamos aquí en este lugar, tenemos pues aquí 4 paredes. ¿Y cuál es la función de estas paredes? Recordemos que en el hebreo, ahora sí que cada una de estas cosas que estamos viendo, cada una de estas letras que estamos viendo, las podemos ver en la misma creación, la podemos ver a nuestro alrededor, como ahorita vemos esta pared, y cada una de estas letras pues tiene cada uno de estos dibujos tiene una función, y la función de ello pues ya nos dice mucho de qué representa. Entonces la pared, ¿cuál es la función que está haciendo esta pared ahorita? Protección. Así es, pues por un lado sí nos está protegiendo. No eran este tipo de paredes, eran unas tiendas de campaña. Ahora esas tiendas de campaña, esas eran hechas de piel de animal. Entonces esas pieles de animales, ¿de qué manera o de qué protegían a quienes estaban ahí adentro de lo de afuera? Pues sí, los protegían, para empezar, los cubrían de lo que es el frío, del ambiente, de los animales. Exactamente. Entonces en sí esta letra va a hablar de que la pared, el cerco, es una protección, es algo que también separa, es una separación entre, pues lógicamente ya cuando está esta pared va a estar la parte de adentro y pues va a estar también la parte de afuera. Entonces lo tiene que ver con separación, con división, pero también en el pensamiento hebreo, ahorita vamos a ver por qué, tiene que ver con separación, pero al mismo tiempo conectar. O sea, divide, pero a la hora de dividir también trae unión. Y es una letra que va a representar nuevamente a la Torá. Ahora, en la letra anterior, que es la letra Zayin, vimos que es la Torá en forma de espada, que es lo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y es lo que va a plantar la semilla. Ahora, una vez que está plantada la semilla, dice la Escritura que ¿qué hay que hacer? No sé si leyeron la parábola del sembrador, que quedamos que la estudiaran, pero en la Escritura hay varios pasajes que nos dice pues que ahora cuando está la semilla hay que regarla, y la Escritura nos dice que ¿cuál es el agua? Pues es la palabra de Dios. Así que como la lluvia cae de lo alto, también la palabra de Dios que viene de lo alto. Entonces, una vez que está plantada la semilla, hay que regarla, estarla regando con la palabra de Dios, con la Torá. Y aquí esto es lo que va a representar en ese momento. La letra que sigue, esta que es la letra Het, es un muro. En el momento que la semilla es plantada en nuestra vida, también tiene que haber un muro que va a separar ahora esa semilla que está plantada en nosotros, y tiene que haber una protección, va a venir la protección, pero si existe esa separación de las cosas anteriores. Vamos a ver aquí la evolución de la letra Het. Tenemos aquí a mano izquierda, en hebreo antiguo, en este hebreo que le conocemos como pictográfico, el dibujo de la letra Het, que es la que estamos viendo ahorita, esta pared, esta pared como de tienda de campaña. Y vemos que esto es aproximadamente en el año 2000 antes del Mesías. Aquí pongo unas notas aquí abajo que dice qué es lo que está haciendo esta pared. Pues la función está separando dos lados, dice, para que estén conectados. Bueno, para empezar, aquí tenemos nosotros un excelente ejemplo. Aquí yo creo que a menos de 1 kilómetro que tenemos, pues tenemos la línea, o más bien el muro divisorio, el límite entre los Estados Unidos mexicanos, entre México y Estados Unidos. Ahora, es una barda, pero esa barda, ¿qué está haciendo? Está separando dos estilos de vida, dos pensamientos totalmente diferentes, ahora sí que
incluso economías completamente diferentes. Una simple barda o un simple cerco, porque ni barda es, o sea, podemos ver a través de ella. Ese cerco representa muchísimo y hay cambios muy muy grandes en un lado y en otro. Entonces, dependiendo en qué lado estemos nosotros, pues es lo que vamos a estar viviendo y a esas leyes nos vamos a estar adaptando. ¿Qué pasa si no seguimos las leyes de aquí? Pues nos sacan o nos encarcelan, terminamos mal. Y en Estados Unidos, allá hasta la pena de muerte puede ir a dar uno si no vive conforme a los reglamentos y a las leyes de estos lugares. Ahora, existe esa separación, pero al mismo tiempo, ¿qué sucede, por ejemplo, con todos los que estamos en este lado de la barda, al lado sur de esta barda que tenemos aquí? O sea, como México, de alguna manera nos une, ahora sí que como mexicanos, porque cuando juega la selección de México, todos estamos así, todos nos juntamos, nos unimos, estamos echándole porras, contentos, alegres, porque eso de alguna manera nos trae unión dentro. Hubo una división, pero dentro de esa división hay unión de un lado. Pero bueno, esto es la letra Het aquí en el hebreo antiguo. De ahí, en el año aproximadamente 500 antes del Mesías, tenemos esta otra forma de la letra Het. Es cuando, si recordamos, aproximadamente en el año 1000 antes del Mesías, o sea, 1000 años después de este hebreo antiguo, de ahí surge lo que se le conoce como paleohebreo. Y después del paleohebreo, ya cuando es conquistada y llevada cautiva la casa de Judá, es cuando es influenciada grandemente por Babilonia y adquiere esta forma de letra Het. A mí no me gusta, o bueno, no es que no me guste, es que no hemos dedicado tiempo a profundizar en otras letras, nada más en lo que es el hebreo antiguo. Pero en este caso vamos a no a profundizar mucho, sino a mencionar algo que es de suma importancia, porque aquí podemos percibir cómo la idea de que esta pared, aun cuando trae división, de alguna manera une. Eso lo podemos ver reflejado en la evolución que hubo de esta letra. O sea, en el pensamiento hebreo realmente siempre se quedó muy fija esa idea, ese pensamiento de que la Het va a representar división, pero también va a representar conexión o unión. Entonces aquí tenemos en el dibujo en medio de lo que es la Het en los tiempos de Yeshua. Si vemos aquí del lado derecho, en esta letra Het tenemos dos letras. Son dos letras Zayin en el hebreo moderno. En el hebreo moderno esta letra Zayin, aquí está de un lado, aquí está del otro lado, y está unida por esto que se le conoce como yugo. Entonces, aquí podemos ver que aquí en la letra que está a un lado tenemos la letra Vav, y de acá tenemos otra vez la letra Zayin, que están unidos nuevamente mediante un yugo para formar la letra Het. Que la letra Het, ¿qué es? Pues es la protección, es la separación, pero también es la unión. Aquí podemos ver es que eso es precisamente lo que se está formando al reunir estas dos letras. Dice dos letras separadas, son conectadas para hacer una sola letra. O sea, dos letras se unen mediante este yugo, y ese yugo las va a formar en una letra que es la letra Het, que representa la pared. Aquí en el hebreo moderno, ahora sí que sí vemos que hay similitud, pero sí cambió un poco, pero también podemos ver que hay dos letras dentro de esta Het. Por un lado tenemos aquí la letra Dalet en el hebreo moderno, y por otro lado aquí tenemos la letra Vav. Entonces con estas dos letras, que separadas por sí solas pues son cosas muy diferentes, son dos letras separadas que al juntarse van a formar una sola letra que es la Het. Entonces sí pueden ver, o sí podemos percibir aquí cómo
tiene que ver la Het con unir dos cosas. Aquí tenemos un dibujo de lo que es el Mishkan, el tabernáculo, y si ponemos atención, si vemos aquí, si prestamos atención a esta parte, por decir de aquí, pues podemos ver que está la pared y tenemos aquí 3 muros, la pared, y es muy muy similar a la letra Het del hebreo antiguo. Pues entonces es el dibujo de una pared, y la pared que dijimos que va a traer, pues protección, separación, división, conexión. Ahora aquí este rectángulo que tenemos aquí, vamos a suponer que este rectángulo es la creación del Eterno. El Eterno en su creación pues nos da una serie, una guía, una pista, que es el manual de vida, es el manual de las instrucciones pues, y es la Torá. En la Torá Él nos dice que hizo cosas puras, hizo cosas impuras también de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo que en nuestra vida tiene que haber para seguir el ejemplo de Yeshua? ¿Qué es lo que Yeshua hizo primeramente? Él vino y Él separó mediante una pared lo puro de lo impuro. Ahora Él lo hizo físicamente, pero en la escritura, en la misma Torá, ya no los dice. Entonces, en nuestra vida, ¿cuál va a ser nuestra misión? ¿Cuál va a ser? Hemos visto que estamos en este trayecto, en este caminar, y ahorita llegamos de la letra 7, que es la espada del Espíritu, se planta la semilla. Ahora llegamos a la letra número 8, que es una pared. Y esta línea que tenemos aquí en este rectángulo va a representar esa pared. Ahora nosotros tenemos 2 opciones. Una, estar dentro del lado puro, y la otra opción pues es estar o permanecer dentro de lo impuro. Ahora, que ya lo mencionamos, ¿qué es lo que nos va a determinar? ¿Cuál es el medio que el Señor usa para decirnos qué es puro y qué es impuro, qué es santo, qué es profano? Pues la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Entonces la Torah misma, esta Het, más bien dicho, representa la Torah. Nosotros vamos a estar del lado puro, vamos a estar viendo y siguiendo los mandamientos de Dios como Él lo manda, o del lado impuro. Ok, aquí, si es algo que la primera vez que yo lo escuché me causó impacto, ¿sí? Que escuché a una persona, después reflexioné, lo vi con la escritura y dije, pues sí, cierto, tiene toda la razón. Oí que decía que la Torah separa y divide. Dije, ¿cómo que va a separar? ¿Cómo va a dividir la palabra de Dios? Pero a esto es a lo que se estaba refiriendo. La Torah es exactamente lo que hace, separa y divide lo que es santo de lo profano. Pero una vez que el Eterno, por su gracia que estamos viendo aquí, nos da la oportunidad, mediante su escritura, de estar del lado de la pureza, ahí sucede una cuestión, sucede un problema que nosotros como humanos nos gusta y tendemos nosotros a poner muchos muros y muchas barreras al añadirle o al quitarle la palabra de Dios, y lo único que hacemos es empezar a poner paredes y más paredes y cercos del lado de la pureza del Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues siguiendo tradiciones, a lo mejor añadiendo la escritura, interpretando las cosas y querer imponer eso sobre los demás. Entonces vamos a leer aquí 2 Corintios 6, del 14 al 18. Dice la escritura, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A ver, aquí en este pasaje, ¿a qué se estará refiriendo la escritura? ¿Qué estará queriendo decir o a quién le estará hablando? A ver, alguien que comente si gustan mencionar algo al respecto. A muchos de nosotros se nos dijo, yo lo creía firmemente por años y años y años, que esto estaba hablando del matrimonio. Sin embargo, en este contexto, en ningún lado está hablando del matrimonio, nada de entender eso en ninguna parte. Ahora, cuando está diciendo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, desde luego que se está refiriendo en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el matrimonio, pero también se refiere a cada área, incluso en sociedad, incluso dentro de las mismas, dentro de la misma congregación.
Pero estamos meditando y leyendo este pasaje porque dice: no os unáis en yugo desigual. El yugo es lo que está uniendo a dos letras, a dos cosas, se están uniendo por medio de este yugo. Vamos a ver cómo se conecta esto del yugo con todo el concepto de la barda que divide, que separa. Entonces dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Aquí ahorita en el rectángulo que vimos que un lado era pues el lado puro, el otro impuro. Uno va a estar representando la justicia y el otro la injusticia, porque en el pensamiento hebreo esto de justicia pues es muy claro. Justicia es seguir los mandamientos de Dios, injusticia es andar fuera de ellos. Andar por el camino de justicia es el camino que recorrió Yeshua, de Sadik. O sea, en el hebreo es muy muy claro lo que esto significa. Dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? Es un demonio por ahí. O sea, no tiene conexión el Mesías con los demonios. Dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois del templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Entonces estamos viendo que está hablando de un yugo. Nosotros, bueno, para empezar, ¿qué es un yugo? Alguien que me ayude y que me diga qué es un yugo, qué entiende por la palabra yugo. Exactamente. Así es una cosa que le ponían aquí a los bueyes, a los toros, para arar la tierra, para ponerles carga también atrás, y le ponían un yugo, y generalmente los ponían pues por dos, iban en parejas de dos, le ponían un yugo a uno y el otro iba siguiendo. Entonces, si vemos este yugo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Eran dos animales, pero le ponían el yugo y eran dos, pero estaban actuando como uno, estaban en forma de uno, y el trabajo que realizaban era junto, era funcional. Pero a nosotros, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que con quienes tenemos nosotros que estar unidos. Nosotros vamos a estar unidos, y forzosamente, aunque nos creamos muy muy independientes, la verdad, la realidad de las cosas es que siempre vamos a estar atados a algún yugo en nuestras vidas. Ahorita aquí en este pasaje específicamente se está refiriendo la Escritura a unirnos a un yugo con otra persona. Aquí está hablando de personas específicamente, por eso dice con los incrédulos. En otros pasajes, ahorita que vamos a ver, está hablando de atarnos al yugo del Mesías, pero aquí específicamente nos está hablando de que cuando estemos nosotros aquí conviviendo, tiene que ser y tenemos que actuar nosotros con un mismo propósito, con un mismo sentir. Vamos a ir todos trabajando, ahora sí que de la mano, uno al lado de otro. ¿Y cuál va a ser nuestro yugo en este caso? Si dice con los incrédulos, ¿qué característica tienen los que no son creyentes? Pues que no tienen instrucción, no tienen Torah. Entonces, si nosotros vamos y nos manda la Escritura aquí a que estemos trabajando unidos mediante el yugo, este yugo también va a ser la misma Torah. Este yugo es la misma Het, la letra Het, la pared, que por eso, vuelvo a repetir, simboliza la Torah, la protección de Dios. Y dice ahora en el 17, dice: por lo cual salid en medio de ellos. O sea, si estás del lado de la impureza, si estás del lado de la profanidad, sal de ahí. ¿Para qué? Para unirte al lado que es santo y sagrado. Y salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, salte de ahí, no estés del lado inmundo. Vete dentro de la cobertura de Dios. Ponte del lado de que está de la protección de Dios. Ahora, para empezar nosotros, a lo mejor podemos decir, bueno, pues ya sabemos que la Torah son los mandamientos, que la Torah es lo que nos va a instruir, es lo que nos va a proteger. Pero ahora,
realmente nosotros sabemos qué dice la Torá, letra por letra, palabra por palabra, qué cosas son puras, qué cosas son impuras, qué es lo que tenemos que hacer. La realidad de las cosas es que, y me atrevo a hablar por todos los que estamos aquí, porque nos conocemos, no sabemos casi nada, si no es que nada sabemos. Entonces queremos estar del lado de la santidad, sin realmente conocer qué es la santidad. Eso no existe, eso no hay, eso es nuestro pensamiento griego a todo lo que da. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita vamos a leer aquí en los pasajes que siguen. Dice en el 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si Dios es nuestro Padre, nosotros, entre nosotros que estamos aquí, ¿qué seríamos? ¿Qué somos? Somos hermanos. ¿Alguien me puede leer esta palabra que tenemos aquí, que es la Aleph y la Het? Así es, tenemos la palabra Aj, que en hebreo es hermano. Entonces, un hermano es la unión aquí, se forma por las palabras Aleph y Het. Aleph, ¿recuerdan qué simboliza, qué representa la Aleph? Exactamente, la fortaleza, el líder, en este caso es la fuerza. Y la pared, que representa protección. Entonces la palabra Aj es una fuerte protección que tenemos en el pensamiento hebreo. Y si vemos dentro de la familia, todo empieza por el padre, que es la fortaleza del hogar, el hijo, que es la continuidad del hogar, que ya hemos visto, la madre, que es la fuerza que une la casa, es el pegamento, es el agua fuerte, lo que une la casa. Y en este caso tenemos al hermano, que es Aj, es una fuerte protección. Entonces, nuestra función como hermanos es ser una fortaleza, es apoyarlo, es estar de la mano con el otro, trabajando en un yugo igual. Por si el otro se quiere ir del otro lado, que es impuro, uno no permita. ¿Por qué? Porque somos protección. El Señor nos ha llamado para que seamos, para que esa separación nos sirva para que nosotros jalemos ahora sí que no a fuerza, que exhortemos con la misma palabra a que nuestro hermano no flaquee, no vaya del lado de lo impuro. Una persona, incluso dentro de la misma congregación, no hay que engañarnos, que no nos exhorte, que solapa nuestras transgresiones, no es hermano. La Escritura lo llama Hasatán, lo llama un adversario. Es por eso que si estamos aquí en esta comunidad, aunque aquí acostumbramos siempre, y qué bueno que así lo hacemos, de hablarnos por el nombre, no tanto por hermano, hermana, pero sabemos y tenemos bien firme en nuestras mentes y en nuestro corazón que somos hermanos, pues hay que actuar como hermanos, hay que exhortarnos para no caer, porque créeme que todos los que estamos aquí estamos susceptibles a caer. ¿Por qué? Porque por eso dice la Escritura, estamos en la carne y la carne es débil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Velar y orar, estar exhortándonos los unos a los otros, y la luz de la Escritura es lo que nos va a dar la revelación y la fortaleza para seguir del lado de la protección de Dios. Het en la Escritura, vemos en Génesis, en Bereshit 6:14, dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra fuera es la palabra hutz, empieza precisamente con het. Entonces, para estar fuera, ¿qué se ocupa? Pues se ocupa el cerco, se ocupa una pared. ¿Para qué? Un lado va a ser el lado de adentro, la otra del lado de afuera. Lógicamente, como tiene que ver con una pared, va a empezar con la letra Het. Mateo 11 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, dice Yeshua, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Regresando aquí a este dibujo aquí de las paredes, de los muros, cada una de estas líneas pues dijimos que representa un muro.
dentro del lado de la pureza, como mencioné hace un momento, como hombres, como humanos, el Señor nos dio una característica, y a veces esa característica hacemos mal uso de ella. Nos dio una facultad. Qué tan generoso y tan amoroso es Dios, que nos dio la facultad de señorear sobre toda su creación. Él creó todas las cosas, dice Génesis, y después que dijo que nos dio dijo que el hombre señoree sobre toda ave, sobre toda la creación de Dios. Nos dio esa facultad, y eso lo que a veces ha ocasionado es que nosotros lleguemos al nivel de querernos hacer pasar por Dios. Es lo que vemos constantemente en la Escritura, en la historia de la Escritura. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos nosotros a interpretar, a añadir, creemos que todo lo sabemos, y empezamos a poner este tipo de muros que no es necesario. ¿Por qué? Porque el muro ya está puesto. El muro lo que nos va a decir cómo se viven o cómo debemos de guiar nuestra vida, pues es la misma, es la propia Torá, es la ley de Dios. Ahora, nosotros al interpretarlo de una manera, una denominación, ¿cuántas paredes no hay dentro del cristianismo? ¿Cuántas no hay dentro del judaísmo? ¿Cuántos testigos de Jehová? Imagínense qué tan difícil, o más bien qué tan fácil puede ser aislarse uno, perderse ahí en medio de esta zona de pureza. ¿Por qué? Porque estamos viendo todas estas paredes en vez de estar viendo la pared, que es la pared que nos va a hacer libres, es la pared que nos va a dar la libertad, la pureza, la santidad, que es la ley de Dios. Ahora, entonces cada uno de esos paredes, la Escritura también le llama yugo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos, como mencioné hace un momento, aferrando a algo. Sea, ahora sí que aferrándole, hay personas por eso que son, y yo estuve también en eso hace mucho tiempo, aferrados a la política. Somos grilleros que les encanten, nos gusta, nos sentimos parte de, y ahí pues decidimos sujetar nuestro yugo a eso. Hay otras personas que pues a diferentes cosas, pero el problema es que a veces es dentro de las mismas religiones. Son yugos que aparentemente están guiados a la Torá, sin embargo no son la Torá, son añadiduras de la Torá, o son quitarle cosas a la Torá. Pero por eso dice aquí Yeshua, o sea, el yugo, si nos vamos a aferrar, si nos vamos a enganchar a un toro que representa la fortaleza, el liderazgo, ¿qué mejor toro no va a haber jamás que Yeshua? O sea, él nos está diciendo, traigan a mí sus cargas, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces la letra G va a representar el número 8, y el número 8 nos habla de un nuevo inicio. Vemos que la semana tiene 7 días, el Señor creó en 7 días, hizo su creación, y el octavo día, que viene siendo, pues nuevamente comienza el primer día, es un nuevo inicio. Dice, la circuncisión es al octavo día. Hay un propósito que es la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? En que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sería nuestro Dios, y nosotros seríamos su pueblo. Ese es el pacto. Entonces, esa señal del pacto va a empezar ese nuevo inicio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nacemos, pero lo que va a dar un nuevo inicio va a ser al octavo día. Ahora, una característica ahí interesante, fíjate, el octavo día, alguien que vivió 8 días, forzosamente ya tuvo que haber vivido un Shabbat para ser parte del pacto. Dice, la circuncisión en sí es la señal del pacto, pero también dice la Escritura que la otra señal, ¿qué es? El Shabbat. Entonces, alguien que inicia de nuevo al octavo día es alguien que ya tuvo la señal del séptimo día, así como la circuncisión en la carne. Ahora dice, Dios reafirmó el pacto a Abraham 8 veces. La octava vez fue cuando trae ese nuevo inicio de la descendencia. El rey David fue el octavo hijo de Isaí. ¿Qué tiene que ver eso? Pues ¿quién fue David? Pues fue nada más y nada menos que a quien el Eterno envía, y dice que él, por medio de su descendencia, vendría aquel cuyo reino no tendría fin. Está hablando de qué? De un reino para siempre, de un nuevo inicio,
que empezaría, ¿cómo? Dice, con David, que fue el 8º hijo. Vamos aquí a ver algunas palabras que empiezan o que tienen la letra Het, que hay que recordar. La letra Het es la letra que tiene que ver con la pared, que es protección, separación, división. Y en estos casos, fíjate, hasta si ponemos, ahorita me viene a la mente, hasta si ponemos pues la imaginación, ¿no? Y aquí si entra la cabeza de un toro, y aquí también entra la cabeza de otro toro, así como en forma de yugo. Ahí está la letra Het, ahí tiene 2 hoyos en donde entra porque está amarrada esta letra con lo que es el yugo. Entonces sí tiene que ver con la protección, con la separación, división, pero también unión por medio del yugo, porque acabamos de leer en la escritura ahorita que dice que nos unamos al yugo que trae el Mesías, que trae Yeshua, pero también dice que entre nosotros tiene que haber yugo. No hay tal cosa como decir, bueno, pues yo estoy unido al Mesías, yo estoy unido a Yeshua, pero yo por mi cuenta, ustedes allá a ver cómo le hacen. Espero que Dios les bendiga, que les vaya bien. No existe tal cosa, dice la escritura. Si estamos unidos con Él, lógicamente vamos a estar unidos entre nosotros. No hay aquí medios chiles o medios tuestes. Entonces la palabra, para empezar aquí, las palabras con Het, está Het, que nos habla pues de la pared, del cerco, el muro. Y fíjate que representa la protección, y la protección de Dios, aquí viendo es la pared, es que representa, dijimos, la protección de Dios, representa la Torah, esta Het. Después la diestra de poder, una mano que es la diestra, representativa de Yeshua, y después una cruz. Así que lo que va a traer protección a nuestras vidas es la Torah, es la diestra, que es Yeshua, y la letra Tav, que son 2 palos, es una cruz que representa el pacto, las 2 casas. De ahí la palabra, esta es muy muy importante, la palabra Jai. Jai significa vida. ¿Queremos vida? Aquí tenemos, fíjate, en un dibujo, qué tan fácil a veces es entender el mensaje del Eterno nada más viendo estos dibujos. Es la Het, que representa la Torah, y la diestra de poder, que representa Yeshua. La vida es la Torah, y la Torah hecha carne, que es Yeshua. Jokma es sabiduría. ¿Cuántos de aquí en algún momento le han pedido a Dios que les dé sabiduría, que traiga sabiduría a sus vidas? Yo lo he hecho en muchas ocasiones. Estoy seguro que casi todos los que estamos aquí lo hemos hecho por lo menos una vez. Y constantemente, a lo mejor es una oración de las más comunes y más constantes. Pues ahora ya sabemos, Jokma empieza con Het. ¿Qué es Het? Es el muro de separación. ¿Quieres sabiduría? ¿Le estás pidiendo al Señor sabiduría? Eso va a empezar en el momento en que llega Zayin, la letra anterior, que es la espada del Espíritu, que es la misma Torah, que entra a todo nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, llega y planta esa semilla. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? En ese momento que ya es plantada esa semilla, por eso dice la Escritura, a todo el que está en el Mesías, nueva criatura es, que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando es plantada esa semilla, ¿qué tenemos que hacer? Poner el muro de separación. Ya quedó atrás todo lo pasado, toda la profanidad, todo eso nos es perdonado, pero siempre y cuando ya no andemos en esas cosas. Pongamos esa barrera, nos aferremos a la protección de Dios que viene mediante su Torah, y ahí empieza Jokma, ahí empieza la sabiduría. La palabra Jabura significa comunidad. ¿Qué somos aquí? Somos una comunidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de este lugar? De exhortarnos los unos a los otros para estar dentro de las paredes de protección, dentro de la pared, y no, porque como mencioné, en cualquier momento podemos dar el brinco, tropezar y caer del lado de la impureza, del lado de la profanidad.
Híjole, esta palabra es sumamente importante, la palabra gen. La palabra gen significa gracia. Ahora los días pasados, hace como 2 o 3 semanas, vimos, hace 3 semanas ya, vimos la letra, la Hei. Y al ver la letra Hei, como es la letra número 5, vimos que está ligada también con la gracia. Leímos algunos pasajes, vimos que el pueblo, leímos varios ejemplos en cuando vemos que el pueblo es necio, que el pueblo es de dura cerviz, que el pueblo peca, transgrede, anda fuera, siempre hemos decidido andar fuera de los mandamientos de Dios, pero la misericordia del Señor es grande, es nueva cada mañana, y en todo momento hubo quienes transgredieron, pero siempre por gracia de Dios, dice la Escritura, hubo un remanente que no cayó, que no transgredió de la misma manera. Vimos el ejemplo ahí de cuando adoraron el becerro de oro en el Sinaí. Vimos que hubo un remanente, un pequeño remanente que recapacitó y no fue juzgado en esa misma condenación que fue la tribu de Leví, sino ese remanente quedó. Después vimos en los tiempos de Jeroboam que también Jeroboam les cambia las festividades, instituye a sacerdotes diferentes. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues ahí siguiendo todo lo que les decía Jeroboam, sacándolos completamente de los mandamientos de Dios, ahora sí que profanando todos los mandamientos de Dios, y ahí está todo el pueblo siguiendo a Jeroboam. Sin embargo, también en ese tiempo hubo un remanente que el Señor guarda. ¿Por qué? Por gracia. Entonces, ¿qué es esta palabra gracia? Cuando vemos en la Escritura, cuando vemos en Romanos 11 que Pablo dice que el Señor aún en estos tiempos ha guardado un remanente por gracia, pues la característica del remanente es de que siempre se aferraron a someterse a la voluntad de Dios. Siempre unos cuantos, unos pocos que no se fueron por lo que decían el líder de ese tiempo, que no se iban por lo que decían su carne, sino se guiaron por los mandamientos de Dios. Y eso es la gracia, estar viviendo y no guiándose por nuestra carne, por otros mandamientos, sino por los mandamientos de Dios. Ahora aquí la palabra gen es la palabra gracia, y vemos que es formada por la letra Het, que es una pared, y la letra Nun, que esta todavía no la vemos, la vamos a ver próximamente, pero simplemente al verla, pues ya vemos que es el dibujo de un esperma. Que es esperma, es vida, pero es continuidad. El esperma representa la continuidad de algo, la continuidad de la familia, la continuidad de la descendencia, la continuidad del hogar. Entonces habla de continuidad o de perpetuidad. Entonces cuando vemos la pared y el esperma vemos que es la protección continua. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra gracia en la Escritura es desde Génesis. Así es que es una locura pensar que la gracia es algo que empezó hace 2000 años, cuando vemos que siempre ha existido en la Escritura, y más cuando lo podemos percibir mediante estos dibujos, que es una protección perpetua, una protección continua que desde el principio está. Ahora esta palabra gracia, como dice aquí, bueno, si la volteamos, es decir, si la leemos, si ponemos primero la Nun y después la Het, va a formar la palabra Noach, que es Noé. Ahora la primera es que dice la Escritura, que ¿quién halló gracia delante de los ojos de Dios? Noé. Entonces Noé, la gracia existe desde el principio. La gracia es lo que trae reposo, pero ¿qué ocupamos para estar en el reposo? Vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, estar dentro de esto que estamos viendo aquí, del lado de la protección de Dios. Y la protección de Dios es continua y dura para siempre, siempre y cuando ¿qué? Estemos del lado de la protección. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos estar viendo la pared, pero como estamos viendo la pared, no estamos dándonos cuenta, a lo mejor la estamos viendo del lado de afuera. Para eso estamos todos aquí, todos los hermanos, que si estamos viendo que alguien está afuera, pensando que estamos dentro del lado de la protección, exhortarle con amor, exhortarle en la misma palabra.
Ahora Noach, le puse aquí, hace rato me llamó la atención viéndolo, porque la Het es el número 8, que representa un nuevo inicio, y la Nun es la letra número 14, pero con un valor numérico de 50. Ahora, el 50 en la escritura también habla de un nuevo inicio, pero un inicio como el año del jubileo, sin deudas, un inicio nuevo. El Señor las deudas las borra, es borrón y cuenta nueva, y aquí se están juntando los dos inicios. La gracia de Dios es un nuevo inicio que te va a perdonar todas las deudas para siempre, pero ¿cuál es la condición? La única condición es que sigamos y nos agarremos del yugo del Mesías, que nos agarremos del yugo de Yeshua. Si Yeshua estamos atados a ese yugo, lógicamente es una locura pensar que porque Él ya cumplió o Él va para un lado, yo aquí lo espero, al cabo ya soy salvo. Eso no existe. Eso es, la semana pasada lo vimos, eso la Escritura lo llama como espíritus de muerte. Son mensajes de muerte. La palabra Jabar es amigo. La palabra Gesed, muy importante. Gesed es misericordia. Se fijan, la gracia, la misericordia, la vida, la sabiduría. Todo esto empieza ¿con qué? Empieza en el momento en que decimos: la semilla ya fue plantada en mi vida, la semilla ha sido plantada en mi corazón. De aquí en adelante pongo esta barrera. Ya las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante me aferro a los mandamientos de Dios. Me uno al yugo del Mesías de Israel, Yeshua, para vivir como Él anduvo, en rectitud, en camino de justicia, de acuerdo a los mandamientos de Dios, prefiriendo incluso morir antes de transgredir uno de sus mandamientos. La palabra pecado, la palabra jatá. Jatá, tenemos la Het, que es la división, la Tet. El día de hoy me hubiera gustado avanzar hasta la letra Tet, pero lo veremos la próxima semana con el favor de Dios. La letra Tet es el dibujo aquí de una canasta de arcilla. La próxima semana vamos a profundizar más en esto, pero es una canasta de barro. ¿Qué es el barro? El barro es una mezcla de tierra y agua. El hombre, Adán, ¿qué es? Adán es tierra. Esto representa, y vamos a ver con la escritura en la mano, que va a representar esta canasta de barro al hombre, nuestro cuerpo, lo que nosotros vamos a echar a nuestra vida, lo que nosotros vamos a seleccionar para nosotros, es nuestro cuerpo carnal. Entonces aquí tenemos empieza el pecado para que nosotros lo podamos percibir con la división, una separación, lo que nos separa de Dios. Bueno, aquí vemos, es nuestra vasija, es nuestro cuerpo. Entonces pecado es cuando estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por seguir lo que nuestro cuerpo quiere. ¿Se fijan qué fácil es poder ver estos dibujos? ¿Cómo nos ahorra tiempo? ¿Qué es pecado? Dice la Escritura: es el que peca infringe también la ley, porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Aquí en este dibujo eso lo podemos ver. El cuerpo mismo es lo que nos va a dividir del eterno. ¿Cuándo? Si hacemos y vivimos conforme a lo que nuestro cuerpo quiere, porque siempre se va a contraponer a lo que Dios manda. Como les decía hace mes y medio, o sea, imagínense cuándo en la vida va a decir que nuestro cuerpo diga por sí solo: es que como que tengo ganas de ir a hacerme un Brit Milá, una circuncisión, ahorita como que me siento en buenas condiciones. Pues qué suave. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque el cuerpo está formado y diseñado para rechazar lo que es de Dios. Por eso es que tenemos que aferrarnos y atarnos del yugo del Señor, que es, Él ya lo recorrió todo, es ligera su carga. No vamos a batallar. ¿Por qué? Porque no nos vamos a guiar por nuestro cuerpo, sino por el Espíritu, por la palabra de Dios. Es hermano. Bueno, antes Jabar es unir. Es hermano, ya vimos esta palabra. Y la palabra Hag, que significa, ¿qué es Hag? Festividad. Las santas convocaciones de las que se hablan en Levítico 23 son Hag, son lo que le llaman Mikra Kodesh, pero en este caso Hag. Por eso decimos Hag Sameach,
felices fiestas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y cuando vemos la palabra Hag, aquí es la letra Het y la letra Gimel. La Het, ¿qué representa la Het? ¿Es el dibujo de qué? Un muro, es una pared. Y la Gimel, que es el dibujo del pie. Entonces, festividad es pared, y luego caminar. El pie es caminar. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Sal, camina hacia afuera de las paredes. Es una santa convocación. Levítico 23 hablan de las santas convocaciones. Entonces, una santa convocación realmente no es para pasarlo uno solo metido dentro de las paredes. Si vemos aquí, Hag está diciendo: sal de las paredes, júntate, reúnete con el pueblo y gócense. Esa es la palabra Hag, festividad. Yeshua viene en este trayecto que estamos viendo, la Zain, viene con la espada del Espíritu a profundizar para plantar la semilla en nuestra vida, y de ahí viene es cuando nos topamos nosotros con esta pared. En esta pared el Señor nos da un libre albedrío, nos da la oportunidad de nosotros elegir si queremos vivir fuera de sus mandamientos, si no le queremos reconocer a Él como nuestro Dios, porque ese es el pacto. El pacto es que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo. Pero ¿cuál es su pueblo? Es el que sigue y guarda sus mandamientos. Entonces, el día de hoy, por medio de este dibujo que estamos viendo aquí, una pared, tanta gente, y yo creo que muchos de nosotros en este momento, pues sí, nos gustaría estar en este muro, en esta pared, en este muro de los lamentos que se le conoce, orando al Señor, estando ahí, dándole gracias por la gracia y la misericordia que ha tenido con nosotros. Pero a fin de cuentas, esta pared lo que está representando son los mandamientos de Dios. Si estamos nosotros dispuestos a estar del lado de la santidad, dice la Escritura que hoy es el día. El día de hoy el Señor es nueva su misericordia, la misericordia de Dios empieza mediante la pared que nosotros vamos a poner en nuestra vida para decir: hasta aquí ya estuvo bueno, ya no puedo seguir transgrediendo los mandamientos de Dios. Queremos sabiduría, es con Het. Ponle un alto, ponemos un alto a la vida rutinaria, la vida transgresora que hemos llevado, y el día de hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad de estar dentro de su gracia. ¿En qué lado de la barda estás? ¿Y en qué lado quieres estar? Si hay en tu vida rencor, si hay en tu vida odio, si hay en tu vida desunión familiar, eso nada más nos está diciendo de qué lado estamos. Pero el día de hoy el Señor nos está permitiendo, yo te voy a pedir que si es el deseo de tu corazón, el del día de hoy, si la semilla de su palabra ya fue plantada en tu corazón y tú ya estés dispuesto a poner esa barrera para estar dentro de la protección de Dios, que tú eres conmigo. Dios Todopoderoso, tú eres bendito y tú eres santo, Señor. Si tú algo nos has mostrado en tus escrituras, que eres todopoderoso, es que eres santo, es que eres justo. Pero por fortuna para nosotros, Señor, eres misericordioso,
Señor, Tú conoces nuestra vida hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Y el día de hoy esta oportunidad, Señor, quizá no se vuelva a presentar, pero Tú por Tu misericordia nos das este segundo, Señor, la oportunidad de tomarnos de Tu palabra, Señor, y de que realmente las cosas viejas queden atrás, Señor. Y hoy que estamos ante esta pared, que es un nuevo inicio, todas las cosas sean hechas nuevas. Por medio de Tu palabra, uniéndonos al yugo ligero, que es por medio de Tu Hijo, Señor. Bendito Padre, Te pido perdón, Señor, por todas las veces que he sido tropiezo, que he puesto barreras, que he puesto muros, que he querido cambiar, añadirle o quitarle Tus mandamientos, Señor, minimizarlos, perdóname. Tú precisamente, acabamos de leer, has mandado a Tu Hijo para que no haya tal cosa, para que sean derribados todos esos muros falsos, todos esos muros imitación o copias hechos por hombre. Y has enviado a Tu Hijo amado para que nos enseñe cuál es el verdadero muro, que es Tu palabra, Señor. Tú eres bendito, Señor, y yo soy pecador. Padre, pero el día de hoy yo estoy dispuesto a vivir de hoy en adelante de acuerdo a Tus mandamientos, Señor. Dice Tu palabra que es la única forma de mostrarte el amor. Y así es, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, por la vida de cada persona que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por este día de reposo. Que nada menos, Señor, Tú este día ministras esto a nuestras vidas y empezar el día de hoy. Y estamos próximos, Señor, a iniciar el primer día de la semana, que es el 8º día, que es un nuevo inicio, Señor. De veras que Tú eres perfecto, Señor. Gracias en el nombre de Tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yeshua. Amén.